ya un poco amplias. Vamos a comenzar con la mesa, sexta mesa, penúltima, mesa sobre objetos de la cultura popular, en su segunda parte o su segunda versión. Y comenzamos con Queralti. El título de esta presentación es Entre manos y mochilas, la fotocar como objeto asiático resignificado en las juventudes latinoamericanas. De 10 a 12 minutos, por favor, para que alcancemos bien. Gracias. ¿Con el micrófono? Es un video, así que lo pongo nomás. ¿Sí? Sí. Gracias. Sí, estoy súper. Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Primero, gracias por la invitación y que estén aquí. Hoy les voy a presentar mi investigación en desarrollo que se titula Entre manos y mochilas, la fotocar como objeto asiático resignificado en las juventudes latinoamericanas. Bueno, primero voy a empezar un poco por el contexto. Hoy en día el K-pop ha tenido una influencia que cada vez va ido creciendo y vemos más allá que es un consumo solamente musical, ¿no? Empieza la circulación de objetos como, por ejemplo, los banners, los lightings y, bueno, lo que les voy a hablar yo, que son las photocards. Y a raíz de esto, a medida que van circulando, surge una práctica de apropiación y resignificación a nuevas localidades. Como parte de mi interés en poder investigar esto, yo soy participante activa de la comunidad Dance Cover en La Serena, región Coquimbo, y me llamó mucho la atención cómo el objeto de la photocard ya no solamente circulaba, sino que también cumplía un papel importante en los vínculos de las comunidades de los chicos en los dance cover. Así que me propuse en hacer esta investigación con el objetivo de explorar cómo los jóvenes resignifican las photocards y construyen identidad y comunidad. Bueno, una biografía muy breve de quién soy. Bueno, yo soy Queralti Okuni Vélez, como prefieran llamarme. Yo soy de profesión psicóloga comunitaria, como les comentaba. Ya soy desde el año 2022 participante en lo que es la comunidad de Dance Cover en La Serena, región Coquimbo. Actualmente estudio un magíster de estudios coreanos y más que nada soy muy interesada en cómo objetos de la cultura coreana influyen en el desarrollo de la identidad y comunidad de las personas. Para los que no saben qué son las photocards, muy brevemente se originan en Corea del Sur y son imágenes o fotos de gente famosa, actores, cantantes del área de entretenimiento de K-pop y bueno, la función original que tienen es básicamente coleccionismo y merchandising como oficial, pero la función resignificada que vengo a traer en esta investigación es cómo influye en la expresión, en la pertenencia y en el vínculo social, sobre todo en las comunidades juveniles. Bueno, acá la pregunta de investigación es cómo son resignificadas las photocards por jóvenes chilenos y chilenas y qué papel cumplen en la construcción de identidades juveniles. Y la hipótesis que tengo es que las photocards funcionan como mediadores simbólicos que fortalecen los vínculos comunitarios y permiten que los y las jóvenes puedan expresar cierta identidad y la pertenencia dentro de la comunidad de K-pop. ¿A qué me refiero con mediadores? Es como este vínculo de cuando traen el producto, replican el producto, pero lo transforman a la nueva localidad a la que llega el producto. El marco conceptual que vamos a ver en esta investigación, elegí simplemente 3 que son los fundamentales. Primero que es, la identidad juvenil, la identidad como este proceso que está en construcción, que tiene que ver con los valores, las formas de ser y sobre todo en la identidad juvenil que está muy relacionado con lo cultural, ¿no? Que tiene que ver ahí la música, el coleccionismo, etcétera. También la resignificación local. Y por último, la pertenencia y comunidad, que es, esta idea de unión en una comunidad que tienen gustos en común.
Bueno, un poco de la metodología y campo de esta investigación es tipo de estudio cualitativo y exploratorio, técnicas y utilizadas, observación participante, bueno, dentro del área de ensayo y también de eventos de K-pop de la región, entrevistas semiestructuradas, registro fotográfico, y el criterio de selección principalmente eran jóvenes que estuvieran dentro de la comunidad de dance cover de la región. Bueno, aquí la entrevista semiestructurada la quise dividir en 5 dimensiones. La primera dimensión tiene que ver con el vínculo personal con el K-pop. Acá más que nada es cuál fue la motivación del participante en poder entrar a la comunidad, qué lo motivó para llegar, ir a ensayar o acercarse un poco a la música del K-pop. La segunda dimensión son las experiencias con las photocards. Cómo la obtienen, dónde la compran, dónde nace ese interés de tener las photocards. Ya la tercera es usos y prácticas cotidianas. Si llevan las photocards siempre o en la mochila, o no la tocan y la dejan en su casa, qué relación tienen con ella. Ya en la cuarta dimensión es el significado de identidad. Acá más que nada quise comprender como el valor emocional que tenían los participantes a las photocards. Y por último, la dimensión, bueno, colectiva y cultural, como qué resignificado acá en Chile tenía, a diferencia de la dinámica que tenían en su contexto en otros países. Aquí, bueno, el origen como de estas dimensiones para hacer la entrevista fue a raíz de, material ahí teórico de otras investigaciones y también aporte mediante la experiencia de campo, ¿no? Como mientras veía cómo interactuaban los participantes y que como se repetía en sus conversaciones, como que llegamos a estas dimensiones. Bueno, aquí los hallazgos los diferencié en 3 categorías diferentes. La primera categoría son los hallazgos relacionados a los usos y portabilidad. Como pueden ver, la mayoría de los participantes, para no decir todos, llevaban su photocard en los celulares, en las mochilas, donde era visible, ¿no?, dentro de la comunidad, y también ahí había una marca identitaria, ¿no?, como para reconocerse entre sus pares. También estaba este intercambio entre photocards o el gifting, creo que se llama, que eso básicamente significaba como una forma de autocuidado para reforzar el vínculo amistoso entre los chicos. Y por último, exhibición creativa. Cómo ellos decoraban la photocard, como que no solamente la tenían, sino que la ponían dentro de una funda o lo decoraban, etc. Acá más que nada podemos ver que igual la photocard mostraba como esta marca de visibilidad identitaria, donde los chicos podían habitar desde su propio gusto y poder externalizarlo también con los demás. Ya en la segunda categoría son los hallazgos relacionados al valor efectivo y pertenencia. Acá más que nada la photocard, la mayoría de los participantes decían que al tener la photocard se sentían acompañados. De hecho aquí, puse algunas citas de los participantes que decía, por ejemplo, cuando no salgo con mi photocard siento que me falta algo que es parte de mi outfit. Y ahí básicamente, como pueden ver, tenían la photocard en su pantalón. Otro, por ejemplo, cada integrante del DC, que es el dance cover, como se llama a los grupos que bailan K-pop, tiene su photocard. Ahí, por ejemplo, en ese caso en particular, cada integrante de ese grupo tenía siempre la photocard donde representaban a las que bailaban. Y también aquí podemos leer otra: si veo a alguien con photocard, al tiro quiero ir y hablarle. Esto representa cómo las photocard también son objetos afectivos, ¿no? Que mientras, que condensan como todo esto de la memoria, de la comunidad también, del orgullo, que mientras, no sé, veo a alguien con photocard en la calle, al tiro se genera como esa sinergia amigable y de, ay, quiero ir a hablarle, o este sentimiento de confianza. Y la última categoría es los hallazgos relacionados a la resignificación local y cultural. Bueno, acá básicamente
los participantes ya no solamente tenían las photocards, sino que también las personalizaban, ¿no? Como las hacían propias a base de sus gustos. Por ejemplo, ahí pueden ver, hay una photocard chilenizada, uno de los idols, Jungkook de BTS, donde le ponen ahí uno de los trajes típicos de Chile. O también, por ejemplo, acá en este grupo, que me lo encontré en un evento donde una chica vendía estas photocards de estas integrantes del grupo Mamamoo, pero como con estos iconos religiosos. Entonces uno se va dando cuenta que fuera de eso también hay un espacio de juego y diversión dentro de la comunidad, donde se va adaptando también al espacio comunitario y juvenil de los chicos. Bueno, ya por último, como discusión y conclusión, la photocard nos damos cuenta que va más allá del coleccionismo, influye y transforma también lo que tiene que ver con la identidad, que dialoga mucho con lo que decía una investigadora sobre la cultura visual, que es como esto de poder generar aprendizaje y reconocerse y generar vínculos mediante lo visual, ¿no? Como los objetos visuales en este caso son las photocards, que es donde tienen estos significados propios, pero conectados también con la cultura de origen. También, bueno, está que crean comunidad y expresión mediante todo lo que tiene que ver con el intercambio. Pasaba mucho que los chicos sin este objeto como que se quedaban como incompletos, ¿no? Entonces la photocard de por sí representa como esta imagen de confort, como esta imagen que me ayuda, que me respalda. Y bueno, no, y eso, y ahí, bueno, lo termino con una pregunta que es, bueno, ¿cómo influyen los objetos? Si pudieran, lo alcanzo a leer. Bueno, pero más que nada la pregunta tiene que ver cómo sería si siguiéramos esta misma investigación, pero fuera del fandom del K-pop, ¿no? Como con otras personas que no son tan cercanas, como pasaría lo mismo. Más que nada como método de reflexión. Bueno, ahí limitaciones y proyecciones. Bueno, la limitación principal fue que era una comunidad específica, entonces supongo que los resultados varían si esto pasara en alguna otra región, pero siento que los resultados igual de esta investigación fueron sólidos para futuras investigaciones. Bueno, y como proyección lo mismo, ¿no? Como poder generar esta instancia y poder realizar esta misma investigación en otros lugares propios, quizás también de la región de Coquimbo o en Chile en general, y también poder llevarlo a lo virtual. Porque igual la photocard ya no solamente se queda como en lo físico, sino también en lo online. Y nada, como también abrir a investigaciones, a que se hagan quizás con otros objetos y cómo influirían en cómo los jóvenes se representan, se conectan y también crean comunidad. Bueno, ahí una parte de la bibliografía de todo. Y eso, gracias. ¿Aló? Ay, sí. Hola, buenas tardes. Primero me puse un poco roja porque aquí la colega me citó, entonces esta la primera vez que lo veo, que me cita, no sé qué, muy agradecida. Bueno, nos presentamos, soy Fernanda Burto, antropóloga social de la Universidad de Chile, con mi compañera acá, Amapola Zabal López, arqueóloga y magíster en arqueología. Venimos a presentarles biografía de una photocard de mercancía a ícono identitario en Chile a través de la perspectiva de la arqueología contemporánea y estudios de fans. Ahí estoy yo, en total modo K-pop. Justamente yo tuve mi memoria de tesis del 2023 que justamente hablaba de los marcadores y prácticas identitarias de las fans en Chile, específicamente mediadas por un tema de género. A través de esa experiencia quisimos dar un poco de
vuelco a esa investigación y poner un poco más el énfasis, no tanto en las sujetas en este caso, sino que al objeto propio, que vendría siendo la photocard, que es la que vemos ahí. De hecho, acá también tengo objetos que voy a ir mostrando. Finalmente, esta ponencia no se explica solo por la imagen en sí misma, sino por el régimen de las prácticas que rodean a esta photocard. Planteamos finalmente como lo pensamos inicialmente como una historia, que es la biografía social de una photocard, que en este caso lo vamos a enfocar en un idol chino del grupo NCT Dream llamado Rongjin, desde su impresión industrial en Asia hasta su singularización en Santiago. Esto está muy mediado por premisas de los estudios de fans o los fan studies, que básicamente exponemos que las y los fans no son audiencias pasivas, sino productores culturales que reapropian, reinterpretan y recirculan textos y objetos, organizando alrededor de ellos comunidades, reputaciones y valor. Esto muy mediado por Henry Jenkins, que es un poco el padre de los fan studies. En cuanto así, que en este caso la photocard no solo representa a un ídolo, indexa pertenencias, activa conversaciones, habilita intercambios o trades y estabiliza reputaciones. Finalmente, los fans no son receptores pasivos, sino que son sujetos productores capaces de reapropiar y reinterpretar contenidos y objetos, que sería el textual poaching, articulando comunidades que crean y sostienen un valor simbólico. Así, en este contexto, la photocard no circula no solo como mercancía, sino como una unidad esparcible de vínculos capaz de movilizar afectos, coordinar encuentros y estabilizar reputaciones. Finalmente, la photocard, como lo han mencionado también en las presentaciones anteriores, se vuelve un pase social y un archivo de portátil de identidades en circulación, haciendo también un poco referencia a las incluso mesas anteriores. De alguna u otra manera, como partiendo de la idea de la ruta de la seda, podemos armar un poco la ruta de la photocard, porque la photocard puede llegar a nosotras de distintas maneras. Pueden llegar a través de un álbum que uno compra en una tienda, a través de una vendedora allá en Asia, sea en China, en Corea, en Japón. Y cómo se referencia todo ese camino finalmente es parte de la práctica que permea lo que es la photocard y le da los valores diferenciados. Así que partimos. Hola, ¿se escucha bien? Bueno, yo creo que la pregunta que les puede surgir cuando leen el título es ¿por qué arqueología contemporánea acompañando una temática vinculada a temas contemporáneos de cultura popular? Sobre todo en este contexto que estamos invirtiendo el foco ya no en las comunidades, ya no en las personas, en las y los fans, sino que la vuelta del protagonista aquí es el objeto en sí mismo. Y al objeto en sí mismo no se le puede entrevistar con las categorías en las que nosotros usaríamos en la antropología, en una entrevista semiestructurada, etc. Entonces, ¿cómo hacemos hablar al objeto para que nos cuente su trayectoria histórica desde que fue impreso en una fábrica hasta que se descarta algún día, quizás una fan se entierre con su photocard favorita, puede que se pierda, puede que se entierre, puede que en el futuro la encuentren los nietos, y digan, wow, ¿quién era esta persona? Así como, ¿era mi abuelo? No, probablemente tenía otra historia. Entonces, la arqueología no solamente es el estudio del pasado, es el estudio de la materialidad entendida como este mundo que de cierta forma no representa, no simboliza, sino que crea. La materialidad va más allá de ser solamente como algo en lo que se simboliza. La materialidad nos mueve a nosotros, tiene mucha más agencia de lo que nosotros normalmente pensamos. Entonces son a partir de estas perspectivas teóricas que trabaja la arqueología de entender los procesos de conservación de la photocard, cómo se decora, cómo se mueve, su transportabilidad, su materialidad, es porque la arqueología puede ser útil para entrevistar a los objetos finalmente. Un poco con lo que era el tema de la fábrica, vale decir que un poco el proceso de los álbumes, para quienes no conocen, aquí por ejemplo tenemos un álbum.
La photocard usualmente, si es que no siempre son los casos, viene como aleatoriamente insertada en este disco. Entonces, uno no sabe qué miembro del grupo le va a salir finalmente. Y esto puede venir de distintas maneras, pero el proceso al final no está singularizado, al final es un papel, cartón, celulosa, que en algún momento se imprime y en ese momento realmente no es nada más que papel. Hasta que llega los momentos de significar estas cosas. Estos son, todas las imágenes que están acá son transacciones mías, literalmente transacciones mías, por eso es una autoetnografía finalmente. Esto ocurre, por ejemplo, a la izquierda podemos ver, ese es un post en Twitter de una vendedora o seller, que se le ocupa como en el término, coreana, que vende álbumes a un precio muy, muy, muy barato. ¿Cuál es el contexto de vender ese álbum muy barato a quizás incluso menos que un quinto del valor de lo que lo venderían acá en Chile? Ocurre que aquí hay los álbumes se ocupan para ingresar, por ejemplo, a acceder a videollamadas o firmas de autógrafos, y es básicamente como jugar un loto, una rifa. Mientras más cantidad de compres, más chances tienes de entrar. Entonces, al final, el álbum queda como un medio, más que una materialidad en sí misma, porque es la chance de poder llegar a una relación directa con el artista. Entonces, ¿cómo entra la materialidad finalmente? Ahí entramos nosotras acá. Compramos, como ven en la derecha, esa es una captura de un grupo de pedidos de WhatsApp que mucho se media en el K-pop con el grupo de pedidos. Y es para abaratar costos, que no sea el mismo precio como, entre comillas, de retail que está actualmente en las tiendas de K-pop. Y entonces se vuelve un poco como esta disyuntiva, como emocional, de estoy consiguiendo un álbum a un precio muy barato o mucho más barato del que me lo podría comprar directamente acá, pero también estoy entrando como a esta dimensión de yo estoy, entre comillas, apoyando a otra persona en otro continente que tiene una relación más parasocial un poco más, entre comillas, humana, porque ellas llegan finalmente a relacionarse más con el artista y yo solamente me medio finalmente por el papel. Y lo que yo ando portando usualmente sea en mi celular, en mi mochila, en mi cartera, etcétera, etcétera. Aquí vienen otros ritos finalmente, que es el cuerpo que la recepción finalmente. Llega este álbum a mí. La primera imagen a la izquierda se ocupa mucho esto de los Instagram que nombraban en antiguas exposiciones, que hablan de los proofs o las pruebas, como me llegó mi ítem, aquí está. También otro ritual es el tema de la wishlist, porque la wishlist es qué estás buscando tú de tu artista finalmente. Y esto tú lo publicas en Instagram y buscas para ver si logras intercambiar o para ti misma saber qué estás buscando. Y después llega el proceso final, que es todo esto de hago el unboxing en mi casa, lo pongo en un sleeve, como que en estos plásticos para poder proteger la photocard. Elijo un proceso consciente de dónde lo voy a exponer, porque, por ejemplo, ese holder que se llama, no es aleatorio, es un personaje que está asociado a ese integrante. Entonces, todo tiene una razón de ser finalmente, esta exposición finalmente. Así que lo que ocurre finalmente es que hay un ensamblaje como fans local, decoración, sacar una foto, por ejemplo, de la Proof, y la photocard que produce un actor red que hace un mundo único, aunque dure apenas un par de interacciones. Nada garantiza igual finalmente que esta photocard no pueda remencartilizarse, resingularizarse o reclasificarse. Las necesidades van cambiando. Y finalmente pasa de como mi photocard, de una photocard a mi photocard o mi Ronjin en este caso, a volver a ser un papel y una celulosa y pase a ser otro medio para alcanzar otra cosa que necesito, mediado por mi fanatismo o por necesidades de vida. Y claro, eso también sugiere pensar como los afectos, porque como nombraron también en las otras instancias, esto es un marcador identitario. Y esto también trae recuerdos, por ejemplo, de cuando se
como decían, que me voy a acercar a esa persona porque le veo una photocard de mí, un artista que está en el mismo grupo. Ahí median memorias, media como, por ejemplo, en este comeback yo hice tal cosa con mi amiga, o esta amistad que yo conocí en la fila porque estábamos haciendo 10 horas de fila para entrar al concierto y quedar en reja, o esa conversación en el metro. Yo recuerdo allá más o menos cuando estaba en la universidad por el 2012, 2013, cuando el K-pop seguía siendo muy nicho, uno casi que perseguía un poco a la gente que públicamente tenía cosas de K-pop, porque no era usual. El panorama está totalmente distinto. E incluso está ocurriendo un fenómeno de que el K-pop está saliendo un poco del nicho y ya se están mediando nuevas prácticas. Pero las prácticas que marcan un poco esta ruta que finalmente nombro, queda dentro de lo que podemos demarcar como las fanáticas del K-pop, que ahora ya por primera vez se está desenmarcando de eso y hay fans, entre comillas, casuales. En este aspecto, como una línea de análisis importante que tuvo este como estudio, fue entender primero la photocard dentro de su cadena operativa, que es un término de la antropología de la tecnología que permite dividir las distintas etapas en donde se elabora un objeto determinado y todas las prácticas, actores y elementos involucrados en la toma de decisiones de cada una de esas partes. Desde el papel es de couché, es celulosa doble, y que eso está relacionado directamente con la industria de la papelería allá en Corea. No es casual el tipo de soporte en el que viene la photocard y por qué se da de ciertas maneras. También el valor de producción, también el valor del trabajo que hay dentro de las distintas fábricas de imprenta relacionadas con las photocards. Cada uno de esos pequeños pasos, desde la elaboración del objeto, ni siquiera ha llegado acá a Chile, recién se está disputando el tema del papel, ya tiene una relación muy compleja que está generando agencia dentro del mundo. Es decir, es cuando uno le dice, con las mamás les decían, hoy no te pases la cara después de tomar una moneda porque no sabes cuántas manos hubieron tocando esa moneda. Acá las photocards y los objetos son lo mismo. Uno no se imagina la cantidad de interacciones e historias y biografías que trae un objeto, una photocard, incluso antes de ser abierto en su sobre. Entonces, con esta cantidad de nivel de información que trae la photocard per se, hace que su trayectoria nos pueda hablar mucho de la relación que hay entre lo internacional, todas las decisiones que se hacen internacionalmente, las que se hacen en el paso, las aduanas, los movimientos, incluso las huellas de carbón que puede generar el movimiento de mercancías de este nivel, hasta temas más locales que tienen que ver con el uso, que tiene que ver con el tema de la construcción de comunidades, donde la photocard en este caso, más que un mediador, más que un productor, llega a tener un carácter más de persona no humana dentro de estas interacciones. No es que la photocard yo la cuido, sino que la photocard me dice, bueno, si tú no me cuidas, si no me conservas, voy a perder mi estatus o mi maná o mi aura frente a los objetivos que tú tienes al mostrarlo. No es solamente como yo decido, sino que la photocard o el objeto me hace decidir a mí también. Entonces, incluso desde una perspectiva ya más antropológica, más animista incluso, se puede relacionar como el comportamiento de distintas culturas que tienen con el mundo de los objetos, que no son pasivos, que son más agentes, que están no solamente mediando, sino que están participando con nosotros en este mundo de interacción. Y por último, que también es sumamente importante, que está vinculado a que estas historias de las materialidades no son lineales, hay un ir y devenir de valores de consumo. La pregunta que les quiero dejar antes de que cierre mi compañera es que muchas veces pasa que cuando se valora un objeto, al principio es ya el valor que tiene el soporte. Es lo mismo que fuese una photocard de celulosa a que fuese una photocard de oro, pero si yo a los que son fans del K-pop le pongo, tengo una foto de Renjun en oro, pero tengo una foto de Renjun que fue firmada y besada por Renjun en un evento, ¿cuál de las dos va a adquirir el mayor valor? Por ende, también esa relación entre la economía del valor de la producción propia del objeto en estos movimientos más líquidos de esta sociedad un poco más complejas van a hacer que los valores que se tengan en estos afectos de estos objetos
sean aún más complejos y que puedan decir mucho más de la dinámica nacional e internacional en los que se relaciona Corea y Chile. Y ya solo para remarques como para cerrar, podemos entrar realmente a hacer un análisis enorme de cada de estos nodos operativos de cómo finalmente llega la Photocard, que son muy mediados de tener conocimiento de cómo moverse dentro del fandom, dentro de las fans. Por ejemplo, es muy distinto mezclarse con una seller de China, que hay que a veces restricciones de temas de VPN en Taobao, en Weidian, o que meterse a, por ejemplo, en Twitter o Mercari en Japón. Todos son conocimientos distintos, pero al final lo que lo baja al objeto es cómo se va moviendo en estos nodos, en esta vida social, en esta biografía de la Photocard. Finalmente, como este acontecimiento portátil, que ahí pueden ver una foto que fue de un concierto del año pasado, que ahí yo estoy con amigos, estamos creo que en el Costanera Center, con amigos que vinieron de Argentina. A ver, y esos amigos argentinos yo no los hubiera conocido si no fuera por estos marcadores identitarios tanto online, pero también reafirmarlos cuando nos juntamos a, oye, saquemos la foto con el completo y las photocards porque estamos acá. Y eso es finalmente lo que marca un poco la comunidad, pero nos está uniendo finalmente esta materialidad tanto a veces virtual como la física. Así que eso, muchísimas gracias. Pero bueno, voy a partir. Esta investigación se basa principalmente en un trabajo que hice durante mi estancia en pregrado aquí con la profesora Laura San Juanes, y un poco surge de la lectura de un cuento corto, un relato de autor Stefan Zweig que se titula La colección invisible. Y bueno, desde ahí parto. Desde piezas con un valor artístico, histórico, pasando por elementos como monedas, castillas o hasta los cachivaches de la cultura pop, como pueden ser los tazos, las cartas u otros, cualquier objeto puede constituir una colección. Y cada colección nos habla de su tiempo y su propietario. Este texto inicial dio paso a que volviera a mirar mi propia estantería, en donde entre libros ya sea mi propia colección. Una colección de discos mermada por los años, pero también de pequeñas fotografías guardadas en un álbum, de aquel que ha sido mi cantante favorito, un cantante de K-pop. El tema aparecía abajo, cómo historizar únicamente mi vivencia y qué relevancia tiene esto en el marco de la contemporaneidad. No obstante, la propia materialidad de la colección fue la respuesta a cómo historizar el fenómeno. Desde mi disciplina, la historia, podía ahondar en estas cuestiones, no solo respecto a las colecciones individuales de los objetos, sino también del devenir del fenómeno del K-pop en Chile, de las dinámicas de consumo entre los fanáticos, el vínculo con el merchandising de la cultura pop y de la creación de lazos entre los propios fans a partir de estas fotografías y su colección. Pensar estas cuestiones supone diversas interrogantes que apuntan a una amplitud del fenómeno, como hemos visto ya a través de las transponencias. No obstante, se me desarrolló la pregunta: ¿cómo el coleccionismo de fotocards de K-pop entre los fans de Chile se constituye como una práctica que impacta las dinámicas sociales de los fanáticos y contribuye a la creación de comunidades? El objetivo principal es analizar el fenómeno de las colecciones de fotocards en Chile, examinando la dimensión emocional que subyace a los fanáticos y cómo estos objetos se convierten en un elemento material que permite el reconocimiento entre pares, crea comunidades y se resignifica. Las fuentes que utilicé para esta investigación fueron mixtas, combinando el análisis de textos teóricos con fuentes visuales, entrevistas y contenido en redes sociales, las que permitieron observar la diversidad de las colecciones, cómo estas se organizan, se conservan y se exhiben, tanto en el plano físico como digital, ofreciéndonos un panorama amplio del fenómeno e evidenciando la definición más personal de los coleccionistas y también de las fotógrafos. En primer lugar, debemos entender que estos objetos son un elemento dentro del merchandising, concepto que surge en términos globales como una nueva forma de producción vinculada al mercado cultural del siglo XX, marcada por los medios masivos y la satisfacción personal, y con la incorporación de productos culturales como la música, la televisión y los cómics, dan lugar al surgimiento de objetos y juguetes que dejan de ser simples productos para convertirse en objetos de deseo coleccionable, como podría ser el fenómeno que envuelve a Star Wars, atrayendo no solo a niños, sino también a adultos con poder adquisitivo, y consolidando así el vínculo entre la cultura pop y el coleccionismo. Yendo ya al fenómeno en sí mismo, durante la era de los 2000 que se consolidaron las estéticas del K-pop que mantenían el devenir de los años posteriores, lo que dialoga directamente con la materialidad del fenómeno. El objeto central de la ponencia, la Photocard, deviene de otro objeto, el álbum, que en Chile solemos asociarlo a la fotografía o a las colecciones de estampillas, pero el K-pop refiere a los discos físicos de música. Desde 2010, los álbumes dejaron de ser simples CDs y se incorporaron a ellos elementos como fotos, postcards y fotocards, transformando el álbum en una experiencia para el fanático. La Photocard en sí misma aparece por primera vez dentro del K-pop en el año 2010 con el álbum El lanzamiento de la canción O del grupo femenino Girls'
Su introducción fue clave, puesto que en los años posteriores cada álbum contenía una sola photocard de una serie de versiones, lo que terminó por convertir al objeto en un objeto de deseo entre los fanáticos dada su rareza, puesto que el único modo de acceder a ellos era a través de la compra del álbum. Posteriormente, a raíz de la popularidad que adquirió el objeto, las empresas empezaron a vender merchandising en los cuales se incluían estas fotografías o agarran en algunos eventos asociados. El autor Gamble plantea que el objeto y el sujeto se vinculan en la medida en que surge una necesidad y que es la sociedad que le otorga el significado al objeto. Esto no existe plenamente sin las relaciones que lo rodean, y son dichas relaciones las que lo elevan a una categoría de objeto con mayúscula o objeto de consumo. En este marco podemos analizar las fotogramas, concebidas inicialmente como complemento de los álbumes y como piezas de obsequio, y estas, en su vínculo con los sujetos, adquieren su significado y significancia en el marco de los fans del K-pop. Es el fanático quien al consumir, conservar e intercambiar los objetos les confiere un sentido particular y un valor. Este valor, más que monetario, es simbólico, responde al deseo, al afecto y a la experiencia subjetiva del fan, en donde el consumo se entrelaza con la emoción y la interioridad. Dos mujeres, durante las entrevistas que se realizaron para este trabajo, de 27 y 24 años, respectivamente, comentan: soy consciente que el gasto en algo no tan valioso, al ser un cartón, pero el coleccionismo de cualquier cosa siempre ha sido así. Al final es uno mismo el que le da valor a su colección. Otra comenta: me gusta la idea de valorar los objetos como medio de expresión. Si bien las fotogramas no son artísticas en sí, se acercan inevitablemente al consumo del arte, de la música, de la fotografía y el diseño. Me parece importante esto en la era digital, donde el consumo de arte físico se ha alejado de las actividades de las personas que lo ven. Esto nos conduce a pensar las fotogramas como un punto de convergencia entre conceptos como consumo, deseo y afecto, y genera formas particulares de relacionarse con los objetos. Dentro del mundo del K-pop, la photocard adquiere un valor particular, pese a que son productos producidos en masa y su acceso es restringido, limitado a la compra de otros objetos que se encuentran. Por lo tanto, se le da un carácter exclusivo que predefine la relación entre el fan y el objeto, generando así dinámicas de búsqueda, intercambio y acumulación que desbordan el mero acto del consumo. Esto denota la relación entre el fan y el artista que se busca. La photocard se transforma en un vínculo, una representación simbólica de este en la materialidad. Una intimidad que se a gente mediada por el objeto. Y ante esto una fan comenta: siento que lo que hacen los idols con sus fans es importante, ya que hacen que haya un vínculo, tener el privilegio de tener un pedazo de cada uno de ellos conmigo. Esa relación evidencia un proceso de fetichización en el que el objeto y el sujeto se funden. El artista se fragmenta y se convierte en mercancía, y el fan atesora ese fragmento como un vínculo personal. En última instancia, la photocard encarna la paradoja del mercado cultural contemporáneo. Un objeto cotidiano estándar y reproducible, sin embargo, se experimenta como único, objetivo y profundamente significativo. Esto queda aún más de manifiesto cuando vemos que entre las fotogramas ya no solo hay selfies, sino también imágenes de la infancia o de otros elementos de la vida privada de los artistas, como podrían ser sus mascotas, que pasan a formar parte del mercado. El fenómeno de las redes de compra, venta, intercambio y fotogramas amplía la comprensión de estos objetos más allá de su dimensión simbólica, dado que los álbumes no garantizan obtener el objeto deseado. Los fans crean circuitos paralelos de circulación que combinan coleccionismo, deseo y mercado. En ese proceso, las fotogramas pasan de ser simples complementos a convertirse en mercancías dentro del sistema neoliberal, donde su valor depende de la rareza, la demanda y la popularidad. En Chile, por ejemplo, los precios suelen fluctuar entre los 5.000 a los 15.000 pesos por unidad, aunque algunas piezas alcanzan valores mucho más altos según su exclusividad. El caso de la photocard de Limited BTS vendida, por ejemplo, por más de 3 millones de won, que son alrededor de 2.300.000 pesos chilenos. Este tránsito del objeto simbólico al económico evidencia una economía afectiva y transnacional. En contextos como el chileno, en donde el acceso a estos bienes es limitado, la photocard adquiere un valor monetario y emocional mayor, reflejando una relación de apego distinta a la que tienen los fans coreanos, para quienes estos productos son más accesibles y asociados a otros beneficios como comentaban como videollamadas o encuentros en persona con los artistas. Siguiendo a Daniel Miller, estas redes que se configuran entre los fans pueden configurar palazas simbólicas y digitales en espacios donde se forman comunidades, identidades y jerarquías a través del intercambio, especialmente en plataformas como X o el antiguo Twitter. Y en este marco surgen también cuestiones en torno a la autenticidad. El valor de una photocard se sostiene en su carácter original, pese a ser una reproducción masiva. Tomando al autor Walter Benjamin, esta tensión entre la pérdida del aura y el auge del valor de la exhibición cobra una especial relevancia. Las photocards condensan ambas dimensiones. Son objetos reproducidos que pierden su unicidad, pero conservan el valor de culto al encarnar la presencia simbólica del artista. De este modo, se constituyen como mercancías afectivas donde el consumo, la identidad y la fidelización
confluyen en un mismo gesto material y emocional. Las entrevistas realizadas a los fanáticos refuerzan y profundizan los ejes de autenticidad y valor y fetichización previamente discutidos. La mayoría de los consultados coinciden en que existe una diferencia sustancial entre la foto original y lo fan-made, o lo hecho por fan, puesto que las primeras poseen un valor exclusivo, simbólico y emocional que no puede replicarse en las segundas, asociándose a la cercanía con el artista y a la singularidad dentro de la colección. Esta percepción de autenticidad se articula en la práctica del coleccionismo, facilitando la socialización y el intercambio, promoviendo la interacción dentro de la comunidad y el fortalecimiento de la identidad de los coleccionistas. Sin embargo, esta dinámica también genera tensiones en torno al precio y el lucro. En los testimonios y los debates en redes sociales evidencian la pugna constante entre los valores monetarios de las fotógrafas, donde algunos consideran que han sido desvalorizadas y otras que han alcanzado precios excesivos dada la rareza y la demanda. En este contexto, la compra-venta y el intercambio se convierten en prácticas claves para sostener la colección y pueden llegar a movilizar sumas significativas. Algunos administradores de grupos de pedido comentan que dentro de en un mes regular de trabajo se puede circular a través del grupo 5 millones de pesos en contenido merchandising y fotógrafos, donde estas últimas ocupan alrededor del 60% del pedido. Como hemos evidenciado, el coleccionismo de fotógrafos trasciende la dimensión material y monetaria, posicionándose como una práctica cargada de significado emocional y social. Los testimonios de fans evidencian que estos objetos funcionan como un lugar seguro, una fuente de felicidad y nostalgia, un medio para expresar una devoción hacia los items. La práctica de coleccionar no solo materializa el vínculo afectivo con el artista, sino que también facilita la interacción social y la construcción de una comunidad y una identidad compartida en ella. Sin embargo, esta relación emocional también puede implicar riesgos, pues el consumo excesivo y la mercantilización de las emociones se ven potenciadas por el marketing emocional utilizado por las compañías surcoreanas, contribuyendo a intensificar el vínculo entre fans y sus ídolos, alentándolos a comprar productos que pueden generar tensiones financieras y emocionales dentro del fandom, cuestiones que se acrecentan por la distancia geográfica que separa al fan chileno del K-pop del objeto en cuestión. El coleccionismo es mucho más que un pasatiempo, es una actividad cargada de significado emocional y social que permite a los fans expresar su devoción y construir comunidad. Desde la perspectiva de la emoción práctica propuesta por Monique Sher en diálogo con el autor Kerry Badu, no son solo prácticas que generan emociones, sino que las emociones mismas también pueden interpretarse como un relacionamiento práctico con el mundo. Según esta noción, las emociones no solo se sienten, sino que también se realizan y negocian a través de las prácticas concretas. En este caso, el acto de coleccionar fotógrafos permite al fan materializar el vínculo emocional con el aire, convirtiendo los sentimientos abstractos en acciones tangibles, como el hecho de buscar, adquirir y cuidar estos objetos, que se constituyen como el foco articulador de este entramado. Al mismo tiempo, esta práctica está mediada por normas y valores del fandom, que dan forma al significado de estas emociones y las canalizan hacia formas específicas de interacción y consumo dentro de lo que podemos considerar una comunidad emocional. Así la fotografía funciona como vehículo de significado emocional que enlaza lo individual y lo colectivo, relevando como prácticas culturales contemporáneas del K-pop integran consumo, identidad y vínculos afectivos dentro de una comunidad globalizada y dinámica. El estudio del coleccionismo de las fotocards en el K-pop permite comprender cómo los objetos materiales se transforman en mediadores, lejos de ser simples productos de consumo. Las fotocards operan como vehículos de afecto y de pertenencia que posibilitan la creación de redes sociales, en la sociedad y vínculos simbólicos entre los fans. En el caso chileno, estas prácticas se evidencian cómo el coleccionismo se convierte en una emoción práctica que articula tanto el deseo individual como la construcción colectiva de significado, configurando comunidades emocionales transnacionales sostenidas por la materialidad y la circulación del objeto. Sin embargo, más allá de su dimensión económica o afectiva, la fotografía también encarna un proceso de resignificación cultural latinoamericana. Su tránsito desde Corea del Sur hacia Chile y otros países de la región implica una reapropiación creativa que reinterpreta los códigos del fandom asiático a partir de las sensibilidades locales. En ferias, encuentros, espacios digitales, los fans chilenos integran elementos propios como puede ser el humor político, prácticas artesanales, imaginarios afectivos vinculados al territorio, como lo veíamos en la exposición de Queen, transformando las fotógrafas en un soporte de expresión cultural y social situado. Por ejemplo, algo que se me viene a la mente ahora es la creación de una photocard fan-made de Bodanovich durante las elecciones municipales. Este proceso de traducción simbólica convierte el objeto en un puente entre culturas, donde lo asiático deja de ser únicamente un referente distante y pasa a formar parte del repertorio afectivo y estético local. De este modo, y a modo de conclusión, el coleccionismo de photocards no solo revela cómo circulan los afectos en el mercado cultural global, sino también cómo América Latina los percibe desde su
Al incidir el deseo, la nostalgia y el reconocimiento de un objeto transnacional, los fans reconfiguran los significados de lo material asiático en clave latinoamericana, dotándolo